Buenas tardes y bienvenidos al Parlamento de Extremadura, la sede oficial de la 16ª Asamblea Plenaria de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Nos ponemos en pie para escuchar los himnos de España y de Extremadura, interpretado por los alumnos de la Orquesta Juvenil Esteban Sánchez, del Instituto de Enseñanza Secundaria Profesor Hernández Pacheco de Cáceres, dirigida por la profesora Rosario Guerra Iglesias. Tiene la palabra el presidente de la CALRE y presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano. Señor presidente del Senado de España, señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, delegado del Gobierno en Extremadura, alcalde de la ciudad de Mérida y senador, señor presidente de la Conferencia Española de Presidentes de Asambleas Legislativas, señor secretario general de la CALRE y letrado mayor de este Parlamento extremeño, presidentes de las asambleas y presidentas de las asambleas regionales legislativas de Europa y sus delegaciones también, miembros del Gobierno de Extremadura presentes en este acto, señores presidentes de la Junta de Extremadura, miembros de la Mesa del Parlamento extremeño, portavoces de los 3 grupos parlamentarios, senadores, diputados autonómicos y diputadas autonómicas, señor presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
representantes de instituciones, fundaciones, organizaciones sindicales y empresariales de Extremadura, queridos alumnos de la Orquesta Juvenil Esteban Sánchez, del Instituto de Enseñanza Secundaria Profesor Hernández Pacheco de Cáceres, y también quiero saludar a la profesora y directora de esta orquesta. Directores y medios de comunicación, señoras, señores, buenas tardes, good evening, bonsoir, guten Abend, buonasera, boa tarde, welcome, juba ilta paiva. Bienvenidos a todos los presidentes y presidentas de los parlamentos españoles y también presidentes y presidentas de las asambleas regionales de Europa, a todos los miembros de cada una de las delegaciones. Bienvenidos a esta sede parlamentaria, bienvenidos a esta ciudad de Mérida, bienvenidos a Extremadura y, por tanto, si me lo permiten, bienvenidos a España. Permítanme que le dé las gracias al alcalde de Mérida, presente en este acto y participante en esta mesa presidencial, por su apoyo y hospitalidad en esta maravillosa ciudad que nos acoge. Gracias también por su presencia y apoyo al delegado del Gobierno en Extremadura como representante del Estado español. Gracias también a la vicepresidenta del Gobierno extremeño, Cristina Teniente, presente también aquí en este acto, quien ostenta en estos momentos, en este acto, la máxima representación del Gobierno extremeño, sustituyendo al presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, que se encuentra en viaje oficial en Bruselas, para, además de participar en el plenario del Comité de las Regiones, no solo como presidente de Extremadura, que también, sino como jefe de la delegación española para defender nuestros intereses como país en Europa. Y, por supuesto, muchas gracias por su implicación desde el primer instante en el que le invité a participar en esta conferencia al presidente del Senado de España, Pío García Escudero, quien preside este solemne acto de apertura de la 16ª Asamblea de Calre. Como presidente de la Conferencia y del Parlamento de Extremadura, que recibe con honor y entusiasmo, si me lo permiten, su presencia en esta casa, permítanme que les dé hoy la bienvenida desde la emoción, desde un sentimiento profundo de alegría. Esa alegría que me produce el verles esta tarde de otoño sentados en estas sillas que conforman el hemiciclo de nuestro Parlamento, el hemiciclo del Parlamento de Extremadura, en esta eterna ciudad romana, si me lo permiten ustedes también, en esta emérita Augusta. Después de todo un año asistiendo y compartiendo reuniones de trabajo, foros y conferencias por diversos lugares de la vieja Europa, viajando a distintas ciudades de sus países de origen, como L'Aquila, Bruselas, Copenhague, Innsbruck o Cardiff, ahora le toca el turno a Mérida. Un turno que, les confieso, se hace sentir entre el gozo de tenerles aquí a todos ustedes y la añoranza que produce el saber que este es el punto y final de mis responsabilidades como presidente de la conferencia en este intenso y apasionante año 2012. Quiero daros a todos las gracias, a todos vosotros, a mis colegas, presidentes y presidentas, por la implicación y el apoyo mostrado desde el primer momento en el que fui designado como presidente de esta conferencia durante el año 2012, allá por el mes de noviembre del 2011, hace ahora un año, en la ciudad italiana de L'Aquila. Siempre me he sentido muy respaldado por todos vosotros en la tarea y en la toma de decisiones avaladas desde el consenso y el diálogo, en beneficio siempre de nuestros ciudadanos. Cuando el pasado mes de enero asumí el traspaso de la presidencia de Calre en un acto celebrado en la Asamblea de Madrid y cuyo testigo fue el presidente de la Asamblea de esa comunidad, hoy aquí presente, di las gracias por la confianza depositada y deseé representar como se merece a esta conferencia de presidentes. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. En aquellos días nos marcamos una serie de objetivos y retos compartidos entre todos los presidentes que tenían que ver y tienen, porque aún goza de la máxima actualidad, con reforzar el papel de las regiones con poder legislativo en el seno de los órganos comunitarios, favorecer la participación de los ciudadanos en el seno de los parlamentos regionales, implementar el intercambio de comunicación interregional,
para que a través del mutuo conocimiento se favorezca la unión. Desarrollar los mecanismos de participación en el control del principio de subsidiariedad para coadyuvar a la redacción y desarrollo del derecho comunitario, o el conseguir una mayor cohesión entre los diversos territorios representados en esta conferencia. No debemos olvidar que conmemoramos el 15º aniversario de la Constitución de Calre y que, según entendimos, había llegado el momento de realizar un proceso de reflexión sobre los logros obtenidos para que el proyecto futuro de Calre llevara a buen puerto las expectativas y también los deseos de aquella primera conferencia. Pues bien, llegado este momento, quiero aprovechar para hacerles partícipes de esta satisfacción que siento por los trabajos de este año de presidencia, especialmente por los progresos alcanzados en las relaciones con las instituciones europeas, destacando el acuerdo de cooperación alcanzado con el Comité de las Regiones de Europa, así como con otras asociaciones europeas que representan los intereses regionales en Europa. La firma de la Declaración de Mérida pondrá el punto y final a este periodo cargado de anhelos y también, ¿por qué no?, de sinsabores. Una declaración que aboga por el diseño de un camino marcado por la unidad, el coworking y la transparencia como buques insignia de la cooperación interparlamentaria europea. Queremos formular un deseo pro futuro. Ojalá todo el tesón y la ilusión con la que he desempeñado mis funciones como presidente de Calre 2012 hayan servido para avanzar en la lucha por el reconocimiento del papel de las asambleas legislativas regionales en el marco de la Unión Europea y, por ende, del hecho regional, para que resulte inconcebible hablar de la gobernanza europea sin hacer referencia a la dimensión de múltiples niveles de poder. La Unión Europea, sus Estados y sus regiones necesitan interactuar conjuntamente para poder progresar, sin olvidar la importancia de la implicación ciudadana. Espero haber contribuido a añadir un granito de arena más a la consolidación del proceso democrático europeo, cuya esencia misma reside en una integración eficaz de los pueblos. Europa necesita reforzar las instituciones comunitarias. El pueblo europeo tendrá cada vez mayor conciencia de su identidad europea en la medida en que las instituciones comunitarias tengan la capacidad efectiva de liderar el pueblo europeo. Necesitamos una Europa fuerte para poder competir con los desafíos institucionales, políticos, económicos, sociales y culturales que nos abordan. En ese contexto, pregunto en voz alta, ¿qué podemos aportar como presidentes de los parlamentos españoles y las asambleas legislativas regionales europeas? Nuestra agenda debe centrarse en ayudar y en contribuir a que la sociedad europea y el pueblo europeo vuelva a crecer en la política y vuelva a creer en la política. Debemos contribuir a que las instituciones europeas, los partidos, los sindicatos, las patronales, todos los agentes económicos y sociales en Europa, la sociedad civil en su conjunto, sean más representativas. En una crisis económica, en una crisis de valores como la que vivimos, en la que la sociedad civil busca referentes claros del liderazgo, nosotros debemos hacer que la política forme parte de la solución y nunca del problema. Debemos trabajar porque haya más consensos básicos. Debemos trabajar desde nuestras posiciones regionales para que se prestigie entre la sociedad al conjunto de nuestros representantes públicos, hoy más que nunca. Espero y deseo de todo corazón que esta breve pero intensa estancia que van a tener entre todos nosotros sea fructífera y puedan llevarse a sus regiones de España, Europa y fuera de la Unión Europea en ese viaje de regreso a casa un buen sabor de boca de lo que es y lo que representa nuestra querida Extremadura. Como les dice el presidente Monago en el tarjetón de bienvenida que les ha hecho llegar a todos ustedes, dicen que cuando uno viene a Extremadura llega entre lágrimas, y se va entre sonrisas. Yo les diría, además, esa sonrisa significa mucho para nosotros, porque, aunque les dure un segundo, su recuerdo para los extremeños
nunca se borra. Gracias y bienvenidos todos a Extremadura. Thank you and welcome. Merci et bienvenue. Danke und willkommen. Grazie, benvenuti. Obrigado y benvindos. Danku, welcome. Kitos, terbet, tuloa. Muchas gracias. Escuchamos el vals número 2 de la Jazz Suite de Sostakovich, compuesto en 1938 para la Esteti Jazz Orquesta. A continuación tiene la palabra el alcalde de la ciudad de Mérida, Pedro Acedo.
Señor presidente del Senado, señor presidente de CARRE y del Parlamento de Extremadura, señora vicepresidenta del Gobierno, señor delegado del Gobierno, señores presidentes de los Parlamentos regionales de Europa, parlamentarios de Extremadura, del Senado y del Congreso, compañeros de corporación, autoridades civiles y militares, señoras y señores, muy buenas tardes. La cita institucional más importante del año en Extremadura tiene lugar a partir de hoy en esta ciudad de Mérida, capital de Extremadura, que recibe la visita de los representantes de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Durante los próximos días van a tener la oportunidad de intercambiar información institucional para la mejora del conocimiento mutuo entre los miembros de la conferencia, mejorar el desarrollo profesional continuo de los diputados regionales, coordinar a los órganos competentes en materia de asuntos europeos de los distintos parlamentos regionales y aprobar un documento sobre la revisión de la política agraria común para el periodo 2014-2020, algo que nos interesa de forma especial a todos los extremeños. Pero su estancia en nuestra tierra les va a permitir también conocer la realidad de nuestra comunidad autónoma, algo que nuestra región desde luego necesita. Porque queremos que Europa esté presente en Extremadura y que Extremadura sea noticia en España y en el resto de Europa. Que se conviertan ustedes en los mejores embajadores de una región que tiene a su favor grandes oportunidades aún por descubrir, que debemos poner en valor y para lo que necesitamos su valiosa colaboración. La presidencia de esta conferencia de asambleas legislativas regionales, que durante 2012 ha desempeñado el presidente del Parlamento extremeño, Fernando Manzano, ha hecho posible esta reunión de Mérida. Una cita que, estoy seguro, propiciará un éxito desde el punto de vista político, económico y turístico para toda la comunidad autónoma extremeña en general y, en particular, para su capital autonómica, cuyo nombre quedará unido a la Declaración Institucional de Mérida, que aprobarán ustedes al final de la Asamblea y que se elevará al resto de órganos de toda la Unión Europea. La Asamblea debe servir también para consolidar la transparencia de las cámaras y regiones, acercarlas a los ciudadanos y a la sociedad y aumentar la unidad de los parlamentos, algo que, sin lugar a dudas, fortalecerá también las relaciones de unidad entre España y Europa. Por todo, es para mí un honor, como alcalde de Mérida, darles la bienvenida y ofrecerme para acompañarles a que conozcan mejor Emérita Augusta, ciudad patrimonio de la humanidad y el más importante yacimiento romano de España. Les invito, por tanto, a que disfruten también de nuestro rico patrimonio histórico y monumental. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. El presidente de la COPREPA, la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España y actual presidente del Parlamento Balear, Pere Roget, tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente del Senado de España, presidente de la CARRE y del Parlamento extremeño, vicepresidente del Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Quebec, presidente de la República de España, vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, alcalde de Mérida, presidentas y presidentes de las Asambleas Legislativas Regionales de España, dignísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores. Es un placer participar hoy en la hermosa ciudad de Mérida, en la 16ª Asamblea Plenaria de la CARRE como representante de los parlamentos autonómicos españoles. Como ya sabrán, la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España es un organismo que pertenece a la CARRE
y como presidente de la misma quiero expresar públicamente el compromiso y la voluntad de todas las cámaras legislativas españolas de participar en la construcción europea. Los presidentes parlamentarios que conformamos la COPREPA somos conscientes de la complejidad del momento que atraviesa la economía mundial, en la que el modelo económico está siendo sometido a un exhaustivo análisis. Y en este contexto, Europa debe demostrar su fortaleza, una fortaleza cuyo poder emana del deseo de todos sus ciudadanos de crear un proyecto europeo integrador, que se base en los valores democráticos de respeto y solidaridad y que sirva como cauce efectivo de solución de conflictos. Un objetivo común que debemos definir ampliando las competencias de la Unión Europea y consolidando la integración de los Estados miembros. Porque Europa debe estar más unida que nunca y organismos como la CARRE son un vehículo perfecto para construir puentes de entendimiento, de confrontación de ideas y de diálogo. Con la constitución de la CARRE, las cámaras legislativas europeas nos dotamos de un instrumento con el que compartir experiencias y crear sinergias que surgen de la colaboración, el intercambio de buenas prácticas y la realización de proyectos comunes. Por otro lado, las cámaras regionales debemos seguir impulsando los mecanismos de participación ciudadana necesarios para conseguir la ineludible implicación de la sociedad europea en los procesos de decisión política. Porque la legitimidad de nuestro quehacer diario se ha de sustentar en la satisfacción de las necesidades y demandas de aquellos a quienes representamos. Por eso, ahora más que nunca, debemos acercar Europa a las regiones, pero también debemos acercar las regiones a Europa, para que sus instituciones escuchen la voz de los 220 millones de ciudadanos europeos que representan las 74 asambleas legislativas que conformamos la CARRE. Por último, quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad que se me brinda de participar en esta asamblea plenaria. Y no quisiera finalizar mi intervención sin felicitar al presidente Manzano por la organización de esta asamblea, así como agradecer el esfuerzo que ha realizado el Parlamento extremeño para que la casa de todos los extremeños se convierta también en nuestra casa. Señoras y señores, muchísimas gracias. Escuchamos ahora a la Horpait, compuesta por Händel. Esta suite número 1 en fa mayor nos traslada en el tiempo al sonido de los violines en el río Támesis de Londres, en la coronación de Jorge II como rey de Inglaterra el 11 de octubre de 1727.
La vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, tiene la palabra. Buenas tardes a todos, presidente del Senado, presidente de la CALRE y presidente del Parlamento extremeño, presidentes de todos los parlamentos regionales aquí representados, presidente de COPRECPA, alcalde de Mérida, delegado del Gobierno, autoridades, señoras y señores. Hace más de 60 años, en un día seguramente como hoy, miles de extremeños partieron hacia Europa a escribir las primeras páginas del proyecto europeo. Fueron más de 80.000 los que durante tantos años, a lo largo de nuestra historia, encontraron en Alemania, en Suiza o en Francia el espacio de crecimiento personal y profesional que no pudieron encontrar en su tierra. La Europa que conocieron fue una Europa en reconstrucción, que se decía a sí misma que ante un nuevo conflicto había que avanzar hacia la Unión. Y avanzaron, y mucho, desde las 3 comunidades europeas preexistentes de corte exclusivamente comercial hasta la Unión Europea que hoy impulsamos de corte institucional, económico y social. Esos extremeños eligieron un nuevo rumbo y partieron sabiendo que no podían dar media vuelta. Y en esas circunstancias, por grandes que fueron sus dificultades, el pueblo extremeño, el pueblo español y el pueblo europeo solo tuvo un recurso para hacer frente a las adversidades: seguir avanzando. Hoy nosotros, como nuestros padres y nuestros abuelos, tampoco tenemos otra opción frente a los retos que nos han tocado vivir. Debemos seguir avanzando hacia nuestros objetivos y no podemos detenernos cuando a nuestro alrededor el mundo entero se mueve. Y aquí, el conjunto de las regiones, tenemos que lanzar ese mensaje a las instituciones europeas y a los Estados. Lo esencial para nosotros es tener un objetivo claro, como para no perderlo en ningún caso de vista. El nuestro, como extremeños y como españoles, es más Europa. Los europeos, todos, somos más parecidos de lo que a veces imaginamos. Seamos europeos del norte, del sur, del este o del oeste, solo aceptamos los cambios cuando hay una necesidad y solo vemos esa necesidad cuando nos golpea una crisis. Y ahora nos miramos de reojo los unos a los otros para ver quién es el culpable, cuando somos todos responsables, porque esta crisis la hemos generado entre todos. Pero nunca es tarde para aprovechar una buena crisis, porque las crisis nos ayudan a crecer, nos ayudan a cerrar también una etapa y abrir otra, y nos ayudan también a avanzar porque son oportunidades de cambio. Y hoy estáis en Mérida, la capital de Extremadura, representantes de parlamentos regionales de un total de 74 regiones de Europa y de 8 países. Y habéis venido a Extremadura, a una región que sin la solidaridad europea no hubiera podido nunca experimentar el crecimiento económico y social que exhibe en sus últimos años. Juntos representáis a más de 200 millones de europeos que se preguntarán, a buen seguro, por qué estamos hoy aquí y por qué es tan importante vuestra presencia hoy aquí para Extremadura, para España y para Europa. Y me voy a centrar en una razón que es eminentemente práctica y que, aunque parece olvidada, es la base y es la clave para ayudar a toda Europa a salir de la crisis política en la que estamos inmersos. Estáis aquí en Extremadura, en una región objetivo 1 para Europa, para generar confianza y empatía entre los pueblos que integramos la Unión Europea. Los lazos de amistad han jugado un gran rol en la historia de Europa y no podemos entender esos lazos ni podemos entender Europa sin Adenauer,
Monnet, sin Churchill, sin Schuman o sin Spinelli. El trabajo en común y la lucha por un mismo objetivo generaban confianza mutua y esa confianza ayudaba a consolidar paso a paso el proyecto europeo. Esa amistad entre los pueblos de Europa y sus representantes en diferentes niveles no era una causa para la unidad de acción, sino una consecuencia de conferencias como esta, como la que celebramos hoy aquí. Y hoy debemos recuperar ese espíritu de empatía y de colaboración, pero antes debemos visualizar todos nuestros problemas individuales como un problema europeo. Hoy la crisis económica se está extendiendo a toda Europa. Azotó primero a Grecia, después a Irlanda, Portugal, España, Italia, recientemente a Francia y mañana, si no lo remediamos, a Alemania. Y entonces podría ser demasiado tarde. Si todos visualizamos antes globalmente el problema como un reto europeo y si encontramos el mismo interés en la solución, como nuestros padres ayer, las diferencias, las sospechas o los estereotipos sobre el norte, el sur, el este o el oeste quedarán a un lado, como en otras ocasiones en la historia de Europa. Y entonces volverán a instalarse la solidaridad y la cooperación entre los pueblos de España. ¿Y qué podemos hacer para que el problema europeo sea tratado de la misma manera en España o en Finlandia, o para que sea evidente que el interés de Alemania es el mismo que el de Francia? Para que podamos profundizar en las soluciones debemos conocernos todos más, hablarnos más, entendernos más, porque esta conferencia que hoy se inicia y las que la van a preceder, sin duda, son importantísimas para estos objetivos. España es un país plural que está acostumbrada a esta integración permanente. Por lo tanto, sabemos, por nuestra propia historia individual, que importa mucho que los gobiernos, que los pueblos se conozcan mejor a fin de que lleguen a percibir como conjuntos los problemas que se plantean entre sí. El pesimismo que se traduce hoy desde Europa al mundo es consecuencia fundamentalmente de conocimientos imperfectos de la realidad del conjunto de los pueblos de Europa y de los estereotipos que todavía dominan entre nosotros. Si somos capaces de exponer el problema de Europa en su conjunto, no habrá duda de que seremos capaces de llegar a una solución equitativa que convenza al mundo sobre la fortaleza del modelo europeo, que es el mejor de los modelos. Para el Gobierno de Extremadura es un gran orgullo que el presidente del Parlamento extremeño, Fernando Manzano, se haya sumado durante un año a esta visión y a esta tarea permanente de generar confianza, presidiendo un extremeño por primera vez en nuestra historia, la CALRE, y por extensión una organización europea. Hoy, con esta conferencia y con tu presidencia, Fernando, que ya finaliza, Extremadura escribe un nuevo capítulo de su historia en Europa. Nadie puede decir hoy la forma de la Europa en la que viviremos mañana, pues el cambio que nacerá es imprevisible. Tenemos que andar el camino día a día y paso a paso, como decía antes. Pero Europa no puede convertirse en un falso faro en un mundo incierto. La luz de Europa es la única esperanza de una generación que hoy nos toca liderar y que nos demanda una nueva era de cooperación, de solidaridad, de ilusión, de liderazgo, de diversidad, de desarrollo sostenible, de derechos humanos individuales. Una generación que nos demanda políticas de altura y, sobre todo, nos demanda unidad. Sigamos avanzando como nuestros padres ayer, pues cuanto antes entendamos que los Estados Unidos de Europa son un viaje sin retorno, mejor para el mundo, porque el mundo necesita Europa y el mundo os necesita a todos vosotros. Muchísimas gracias.
Escuchamos de nuevo a la Orquesta Juvenil del Instituto Hernández Pacheco de Cáceres, que en esta ocasión nos interpreta la danza húngara, número 5 de Brahms, el compositor más clásico de los románticos. Tiene la palabra el presidente del Senado de España, Pío García Escudero. Señor presidente de la CALRE y del Parlamento de Extremadura, señor presidente de la COPREPA del Parlamento Balear, señor alcalde de Mérida y senador, señora vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, señores presidentes de las asambleas regionales de España y de Europa, señor delegado del Gobierno, señor secretario general de la CARLE, señores parlamentarios nacionales y regionales, autoridades, señoras y señores, quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento por la invitación para asistir como presidente del Senado de España, la Cámara Territorial de nuestro país, a esta sesión inaugural de la reunión plenaria de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Un agradecimiento que personalizo en el presidente de este Parlamento de Extremadura y actual presidente de la CALRE, Fernando Manzano, quien nos ha brindado esa cálida acogida que aquí en Extremadura siempre es habitual. Señoras y señores, yo sé que no descubro nada nuevo si afirmo que la política regional constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto político de la Unión Europea.
No obstante, en estos tiempos difíciles, en los que tanta tendencia parece haber a poner las cosas en cuestión, me parece que no está de más insistir, siquiera brevemente, en algunas ideas esenciales. La Europa hacia la que todos queremos avanzar, una Europa cada día más eficazmente integrada en lo económico y en lo político, una Europa fuerte y unida de cara al mundo, que solo puede ser posible mediante una decidida apuesta por las políticas de cohesión orientadas a la reducción de las diferencias económicas, sociales y territoriales entre las regiones que integran la Unión Europea. Porque la política de cohesión es el instrumento necesario para aquello que hoy supone nuestro marco más inmediato de actuación, la Estrategia Europa 2020, en donde se recogen los objetivos de referencia para un modelo de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Evidentemente, la eficacia de la política de cohesión está necesariamente ligada a su sustancia financiera, un hecho indiscutible, que cobra aún más importancia en la actual situación de crisis económica, cuando tan imprescindibles son las respuestas eficaces que tienen que devolvernos a la senda del crecimiento. Y en tales circunstancias de dificultad, mantener una dotación suficiente de los fondos de cohesión en el próximo marco financiero plurianual 2014-2020 entraña para el futuro de Europa una importancia absoluta. Y es obvio que en ese gran proyecto de una Europa solidaria y equilibrada, las autoridades regionales y locales deben desempeñar un papel de primer orden. Desde el más absoluto respeto a la soberanía de cada Estado, en el diseño de sus estructuras internas de organización territorial, debemos afirmar que la descentralización otorga indudables ventajas competitivas y que, en definitiva, redunda siempre en beneficio del nivel de bienestar de los ciudadanos. Actualmente España se sitúa en el grupo de los países más descentralizados de Europa, gracias al intenso proceso de despliegue de nuestro modelo autonómico de Estado en el último tercio de siglo. Y en esa perspectiva temporal, más allá de la actual coyuntura de crisis económica, las comunidades autónomas españolas han contribuido sustancialmente al progreso democrático y al desarrollo económico de nuestro país. Además, por supuesto, de haber permitido el justo reconocimiento de la rica diversidad interna de nuestra nación, las comunidades autónomas, como las entidades locales, han posibilitado una mayor cercanía entre la Administración y los ciudadanos. Han servido para reducir las diferencias territoriales en los niveles de desarrollo y, de ese modo, las desigualdades entre los españoles. Y al ser responsables de servicios públicos tan esenciales como la educación o la sanidad, son una pieza clave para las condiciones de bienestar de los ciudadanos. Cuando hablamos de las bondades de la descentralización política, tenemos que poner en el primer plano a las instituciones que otorgan al sistema su legitimidad democrática. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a las asambleas legislativas regionales. Y no se me ocurre mejor momento ni lugar para destacar el papel de los parlamentos regionales como actores necesarios del proyecto de construcción europea. Por una parte, como responsables del impulso de desarrollo y la ejecución de políticas esenciales para la vida de los ciudadanos. Políticas, además, cuya base está muy frecuentemente definida por el marco normativo europeo. Y por otra, no menos importante, por su necesario protagonismo en cuestiones tan esenciales para el buen gobierno y la calidad democrática, como son la transparencia, la participación ciudadana en la política o el contacto directo con los problemas y demandas de la sociedad a la que representan. Todo esto otorga a las asambleas legislativas regionales el enorme valor de actuar como vínculo directo entre, por un lado, los ciudadanos y, por otro, el proyecto europeo, es decir, sus principios y valores, así como las políticas concretas en que estos se materializan. Y al mismo tiempo, en los actuales momentos,
los parlamentos regionales, ejerciendo su autoridad presupuestaria, pueden y deben también rendir un importante servicio como impulsores políticos de algo tan vital hoy para la estabilidad de la zona euro, como es la eficiencia y la racionalización del gasto público. En definitiva, todo esto pone negro sobre blanco dos ideas estrechamente relacionadas. La primera es que la actividad parlamentaria de las asambleas legislativas regionales europeas no pueden concebirse al margen del contexto europeo del que forman parte. Y la segunda es que, del mismo modo, los procesos legislativos y de toma de decisiones de las instituciones políticas de la Unión Europea tampoco son concebibles, dejando al margen la dimensión territorial. Por eso, coincido absolutamente con la asignación de un valor prioritario al impulso de la participación activa de los poderes regionales y locales en la política legislativa de la Unión. Como todos sabemos, el Tratado de Lisboa, además de reforzar el papel de los parlamentos nacionales en el proceso legislativo de la Unión Europea, ha marcado el hito de incorporar por vez primera un reconocimiento expreso del hecho regional en los tratados comunitarios. Concretamente, previendo la posibilidad de que los parlamentos regionales con competencias legislativas puedan participar, previa consulta de su correspondiente Parlamento nacional, en el control del cumplimiento del principio de subsidiariedad de un proyecto de acto legislativo europeo mediante el denominado mecanismo de alerta temprana. Y también en algo que abre la ventana a su participación en un momento aún más embrionario del proceso legislativo, imponiendo a la Comisión el requisito, antes de realizar una propuesta, de proceder a amplias consultas que tengan en cuenta, cuando proceda, la dimensión regional y local de las acciones previstas. Sin duda alguna, estas disposiciones han abierto nuevas posibilidades para la incorporación del criterio regional y local en el diálogo político sobre los asuntos europeos, consecuente con el principio de gobernanza multinivel. Posibilidades que desbrozan un camino nuevo por el que habrá que ir profundizando en el futuro inmediato. Para ello, en primer lugar, me parece muy importante que se impulsen mecanismos eficaces de coordinación entre parlamentos regionales y parlamentos nacionales, en especial allí donde existan, como en España, las cámaras de representación territorial. Y en nuestro caso concreto, y sin perjuicio de las funciones que a estos efectos tiene encomendada la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, creo que el Senado de España puede ofrecer un marco adecuado para contribuir a este propósito, en concreto, a través de su Comisión General de Comunidades Autónomas, gracias a las posibilidades reglamentarias prácticamente inexploradas hasta la fecha que ofrece. Paralelamente, me parece particularmente conveniente la mejora de los mecanismos de cooperación e intercambio de experiencias entre los parlamentos regionales. Para ello, la existencia de órganos estables de colaboración interparlamentaria tiene una importancia primordial, bien sea a escala nacional, y aquí he de mencionar la eficaz labor que en España viene desempeñando a este respecto la COPREPA, bien a escala europea con la CALRE. Efectivamente, las más de 70 regiones europeas con capacidad legislativa, encuadradas en esta asociación, constituyen la punta de lanza del proceso europeo de regionalización. A todas ellas, la CALRE ofrece una plataforma idónea para la cooperación, el intercambio de experiencias o la fijación de posiciones comunes que contribuye a incrementar su peso específico en el proyecto europeo. De ahí su indiscutible valor estratégico. Señoras y señores, no quisiera concluir mis palabras sin hacer una última reflexión sobre la Europa que aspiramos a construir entre todos. Una Europa cimentada sobre un acervo histórico compartido, el de la libertad, la democracia y la consideración de la dignidad humana como bien supremo, que jamás puede supeditarse ni a ideologías ni a territorios. Esos valores que hace 200 años se consagraron en la Constitución española de Cádiz, del mismo modo que en otros textos constitucionales
de muchas naciones europeas y americanas. Y son esos mismos valores los que hoy nos impulsan a trabajar en común por una Europa de los ciudadanos, una Europa inclusiva, abierta al mundo y al futuro. Queremos una Europa integrada, cohesionada, porque la unión nos fortalece para afrontar eficazmente los retos y las oportunidades del mundo globalizado en el que vivimos. Sin embargo, esa unión no está reñida con nuestra diversidad interna, una diversidad que es resultado de siglos de historia y que contribuye decisivamente a enriquecer nuestra común identidad europea. La Europa que queremos no es, pues, una Europa sin regiones, sino sin fronteras. Por eso se equivocan tan gravemente quienes, desde sus obsesiones identitarias, pretenden, reeditando los errores del pasado, no eliminar viejas barreras, sino levantar otras nuevas. Porque las barreras aislantes jamás aportaron progreso alguno, sino todo lo contrario, solo pobreza y desolación. Apostemos, por tanto, por el progreso, por una Europa edificada desde las regiones y al servicio exclusivo de todos sus ciudadanos. Muchas gracias. Extremadura, la tierra, los aromas, los sabores, los colores, el aire, el agua dulce. Por fin estoy de nuevo en Extremadura. Ha pasado media vida y mi primera sensación vuelve a ser estar en casa. ¿Recuerdas cuando te hablaba de estos paisajes? Tú me mirabas entre la incredulidad y la sonrisa. Y no eran imaginaciones mías. Aquí siguen. No han perdido ni una hoja verde. Ni una sola gota de agua. De niña soñaba ser la dama del lago. Que podría ir donde quisiera, llevada por ríos y arroyos. Una sirena de agua dulce. He vuelto a sentir esa sensación. Pero no es la única. La primera mañana, al abrir las ventanas, a veces cierro los ojos para descansar. Esta luz tan acogedora. La tierra, los aromas, los sabores, los colores. Todo estaba en mi memoria. Parecía tan lejos. Y sin embargo, ha estado siempre tan cerca, tan viva. Me gusta saber que crecemos protegiendo lo que somos, pero sobre todo, me gusta que no paramos nunca de crecer. Estos días han sido tan intensos que he perdido la noción del tiempo. Hasta el tiempo es distinto en Extremadura. A veces urgente. A veces largo.
adecuado a la vida y no al revés. No quiero darte mucha envidia, así que no te contaré dónde estoy ahora mismo. Además, no serviría de mucho. Las palabras siempre se quedan cortas. Tienes que verlo con tus propios ojos. Tienes que conocer Extremadura. Espero que vengas pronto. Te echo de menos. A lo mejor descubres que tú también eres agua dulce. Para finalizar, nos ponemos en pie para escuchar los himnos de la Calre, que nos pasea por cada uno de los países aquí presentes y de Europa, que de la mano de Beethoven, esta vez el más romántico de todos los clásicos, y de su 9ª sinfonía, el himno de la alegría, pone fin a este acto.
Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y bienvenidos a Extremadura.